Hola, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video, en esta oportunidad con una guía de las tecnologías y de la universidad. O sea, esta guía pretende ayudarlos a saber o determinar o planificar un poco mejor cómo investigar y qué tecnologías priorizar. Bien, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta en el juego Age of Empires Mobile que nos ayudarán a ahorrar tiempo y a ahorrar recursos. Bien, no malgastar en intentar subir todas nuestras tecnologías al máximo, ya que en otros juegos quizás es necesario hacerlo, pero en Age of Empires Mobile por suerte no es necesario. Y bueno, con esta guía pretendo traérselos y mostrarles cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Dicho esto, vamos al video, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like y compartan el video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores o posibles jugadores que en el futuro deseen descargarse luego el lanzamiento global que se viene el 17 de octubre, el juego y jugarlo. Y bueno, puedan tener esta guía y saber cómo hacer de forma más adecuada para investigar tecnologías y no malgastar sus aceleradores y sus recursos. Bien, en Age of Empires Mobile tenemos dos tipos de tecnologías. La primera es la tecnología económica y la segunda la tecnología militar. En la tecnología económica vamos a estar investigando tecnologías como son aquellas que nos sirven para acelerar la producción de recursos, acelerar lo que es la producción de los aldeanos, o sea, la velocidad con la cual van a producir recursos nuestros aldeanos en los distintos edificios de producción de recursos en nuestra ciudad. Y también el tema de la carga de las tropas, que nos va a servir en este caso para cargar mayor cantidad de recursos para nuestra ciudad. Y luego, bueno, tenemos estas dos tecnologías que son de las más importantes para acelerar la investigación y construcción de investigación de tecnologías y construcción de edificios o mejora de edificios. Y así. Y en la parte militar lo que vamos a tener son todas las tecnologías que van a tener que ver con el aumento de la velocidad de entrenamiento de todos los tipos de unidades, con el tema del ataque de las unidades específicamente, el mejorar el tier, bien, o sea, conseguir unidades de mayor nivel, y también el tema de, por ejemplo, la capacidad del hospital. Esto lo que hace es que podamos en el hospital curar una mayor cantidad de soldados que puedan resultar heridos en las futuras batallas. Luego la defensa, el ataque, la salud, todo eso que es necesario. Y bueno, unidades de mayor tier, como les decía. Y acá tropas desplegables nos va a dar la posibilidad en ciertos momentos de investigar esta tecnología que va a dejar que despleguemos en vez de una, dos, tres, cuatro, hasta 5 marchas al mismo tiempo que vamos a poder estar utilizando en Age of Empires Mobile en el combate. O para recolectar recursos o matar bárbaros. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta y nos va a resultar de muchísima, pero muchísima utilidad. Dicho esto, vamos a las tecnologías que tenemos que investigar. En mi opinión, al principio tendríamos que enfocarnos en algunas tecnologías de la parte económica. Bien, es necesario solamente llevar las tecnologías de producción al 3. Con eso ya se nos desbloquea la siguiente. Fíjense que acá está esta otra. Bien, ya están al 3, al 3, al 3, al 3. Bien, perdón, esta es al 3. Y acá cuando llegamos a la velocidad de investigación, que es una de las tecnologías más importantes, porque nos ayuda a investigar más rápido, esta llevarla al 5. Hecho esto, podemos ir a velocidad de construcción para poder construir ya más rápido. Y luego, acá tendríamos que ir, en mi opinión, a llegar a desbloquear los espadachines aprendices, que son las T2, para no atrasarnos. Bien, ya las T2 las tendríamos que tener a los primeros días, que estas serían bien fáciles de conseguir. Por lo menos el primer día, segundo día, a lo sumo el tercer día ya tendrías que tenerlas. Y luego volver acá a la parte económica y seguir investigando así en 3D5, 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 hasta llegar a velocidad de investigación 2. Acá la vamos a desbloquear en 5. Luego vamos a tener la opción de velocidad de construcción 2, también al 5, para que podamos investigar y construir aún mucho más rápido. Bien, ya hecho esto, ahí sí vamos a tener que volver a la parte militar y decidir investigar por lo menos hasta las T4. Bien, vamos a llegar a las T4.
Bien, que serían las T4, son espadachines avanzados. Esto como mínimo deberíamos de llegar acá. Bien, con esta tecnología. Luego, si quieren, podrían seguir como hice yo y desbloquear las T5. Bien, espadachines veteranos. Y ahí luego intentar investigar la tecnología de velocidad de investigación 3. Esta la tendrían que desbloquear y tenerla al 5 lo más pronto posible. Luego de hecho esto, ahí volvemos a la parte militar y podríamos intentar investigar, si no investigaron las T5, bueno, investigar las T5, las T6 y ahí luego volveríamos a investigar velocidad de construcción 3 para poder acelerar aún más rápido la construcción de nuestros edificios, porque ya a esta altura vamos a tener edificios que van a estar en el 27, 25, 26, 27 y vamos a necesitar esa tecnología velocidad de construcción 3. Bien, es algo muy importante el tenerlo así, el poderlo mejorar y el ir subiendo nuestra academia también, porque las tecnologías, a medida que vayamos avanzando y intentemos investigar tecnologías de mayor nivel y de mayor dificultad, nos va a pedir que nuestra universidad tenga un nivel mayor. Bien, y aparte que la velocidad de investigación va a subir. Eso es importante, ir subiendo de forma gradual nuestra universidad es importantísimo. Igual lo van a poder ir haciendo porque para subir nuestro centro urbano en algún momento nos van a pedir como requisitos que subamos la universidad para poder seguir avanzando. Si no, eso se nos atraca el progreso. Pero a medida que podamos ir subiendo esta universidad va a ser muy importante. Fíjense en que en el nivel 30 tenemos un 35% de velocidad de investigación. Más las tecnologías que investigamos, bien, que nos ayudan a aumentar la velocidad de investigación, van a ser de muchísima utilidad. Luego, si no me equivoco, aquí en la parte de los aldeanos también tenemos, si no es en este lugar, es en esto, que creo que hay una. Vamos a ir en el código del aldeano. Movilización de tareas, proyecto colectivo. El tiempo de construcción. No recuerdo si no hay uno que sea. Este es de sanación. Puede ser que no. Pero. Descanso provisional. Oh, me dio un error. Qué raro. A veces pasa, está pasando con esta beta que da errores y termina cargándose y cosas raras. Creo que esto lo van a tener que corregir los desarrolladores lo más pronto posible. Pero bueno, más o menos ya tienen la idea de qué tecnologías investigar. Ahora ya estaría. Bueno, el servidor está ocupado, inténtalo de nuevo más tarde. Habrán terminado el servidor, capaz. La beta se habrá cerrado, quizás, porque era hasta hoy. Y sería malo para mí. Ahí estaría. Me está tirando para la ciudad aparentemente. Listo. Por lo menos me va a dejar seguir un poco. En que estábamos en el tema de los aldeanos. Creo que no hay. Yo tenía como que había una. Aldeano en mercado. No. Habilita la asignación tiempo limitado para obtener 50 de resistencia. Tampoco. Estos recursos. Construcciones actuales. Tenía la idea de que había. Aparentemente no. Se ve que no. Límite saqueo. Bueno, yo tenía como que acá íbamos a conseguir, pero bueno, está. Igual están los títulos que también te pueden dar. Te pueden dar un título que te puede ayudar. Bien, los títulos pueden ayudarte a... El tema de los títulos te puede ayudar. Bien, varias ciudades, hay capitales y todo eso y te pueden ayudar con el tema de los títulos.
Oficiales de la capital. Eso es lo del rey. Por ejemplo, acá, tribuna, jefe anciano, velocidad de recolección, velocidad de curación, velocidad de construcción. Puedes pedir estos títulos y te pueden ayudar. Velocidad de investigación más 10%. Te puede ayudar a investigar y ya desbloquear tecnologías mucho más rápido. Pero también tenemos, si vamos a otras ciudades que tenemos cerca, creo que tenemos una por acá. Voy a dejar un poco el mapa porque ya se me complica un poco esta. Refuerzo de reunión, reforzar, construir. No, pero no son estas. Esto es nuevo, puedes poner esas escalas. Algo así, porque la única forma de hacer el zoom es ahí. Esta otra creo que es tipo una capital. Esta, si no me equivoco, te dan tecnologías también. Oficiales de la ciudad, esto mismo. Acá tenemos otro, velocidad de construcción y velocidad de investigación, 2.5%. Bien, si ocupas este título, este lugar, bien, te estarían dando la opción de investigar y de construir mucho más rápido. Es el oficial financiero de esta ciudad. Bien, eso es importante. Ataque de la tropa, defensa de la tropa y salud de la tropa. Este es para el oficial de logística o el estratega, que hace el tema de las guerras, el constructor, velocidad de entrenamiento, el instructor, perdón, velocidad de entrenamiento 5%, oficial financiero y el líder de la legión dice prevención de pérdidas de ser de tropas contra jugador más 5%. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Para cada tipo de oficial van a tener ciertos títulos. Bien, espero que les guste, que les sirva el video, que los ayude con el tema de la investigación, de las tecnologías que tienen que priorizar en Age of Empires Mobile. Y bueno, lo bueno que en este juego no es como en otros, como en Call of Dragon o Rise of Kingdom, que tenés que mejorar y investigar todas las tecnologías al máximo para poder desbloquear las siguientes y poder obtener las tier de mayor nivel. Tenés que sí o sí investigar todo. Acá no es necesario ni investigar la tecnología económica al máximo. Para obtener las T7 no precisás la tecnología económica al máximo y no precisas investigar otras tecnologías al máximo. Con tener las tecnologías anteriores en 3 de 5 ya te alcanza. Bien, y seguir este orden más o menos que te he recomendado te va a estar ayudando muchísimo. Espero que te agrade, que te sirva. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un gran juego. Nos estamos viendo muy pero muy pronto en su canal.